Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Muy buenos días, queridos hermanos. Gracias por acompañarnos al culto de nuestra iglesia. Quisiera invitarle a abrir su Biblia, por favor, en el Salmo 3. Vamos a estudiar el Salmo 3. Estamos en nuestra serie de mensajes, cómo soportar las épocas difíciles, cómo enfrentar la oposición es el tema de nuestro mensaje número 11 y le damos muchas gracias por acompañarnos. Vamos a leer el Salmo 3. Antes de eso vamos a orar, por favor. Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, por la bendición y el privilegio que nos das de poder reunirnos esta mañana para estudiar tu palabra. Pedimos tu guía y tu dirección en el entendimiento y en la aplicación de tu palabra a nuestra vida, Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. La palabra de Dios dice: Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí: no hay para él salvación en Dios. Selah. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Selah. Yo me acosté y dormí, y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Selah. Este salmo nos enseña cómo enfrentar la oposición. El salmo va a empezar en los 2 primeros versículos a hablarnos acerca de la crisis que llega a experimentar el escritor. El escritor es el rey David. Y la primera verdad, como dije, que el Salmo va a llegar a enseñarnos es cómo el salmista llega a experimentar una crisis. Observe que el texto bíblico define la gran cantidad de adversarios que David va a experimentar, contra ellos va a llegar a experimentar. Y el verso 1 escribe: Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí. El rey David exclama: ¿cuánto? Para enfatizar la cantidad de adversarios que él está llegando contra ellos va a luchar. Lo interesante del texto es que usted observa la palabra muchos ahí en este versículo, y en el siguiente versículo también vuelve a repetirse esa palabra muchos. El texto bíblico está usando una repetición de esas palabras para llegar a enfatizar la cantidad de adversarios con los que va a luchar el rey David. Es gente que va a tratar de dañar la vida de él. David se levanta un día siendo el rey de Israel. Las cosas marchan bien, las finanzas son sólidas, la familia se encuentra bien con él y las circunstancias marchan de manera adecuada. Pero de pronto, de la noche a la mañana, llega a levantarse adversarios. El texto dice mis adversarios, así es que usted puede notar ese sentir personal que David va a experimentar acá. No se trata de cualquier adversario, se trata de personas específicas. Y nosotros al leer este salmo
debemos darnos cuenta que antes del versículo 1, usted lo puede ver, dice Salmo de David cuando huía de delante de Absalón, su hijo. Este relato está en el segundo libro de Samuel, los capítulos 15 al 18. Así es que esta referencia histórica nos va a ayudar a entender a nosotros la crisis en la que se encuentra el salmista. Él habla de mis adversarios como algo personal, donde quiere enfatizar este hecho, porque es su propio hijo y su propia gente la que va a llegar a oponerse en la vida del rey David. David, en un momento de esta historia, va a llegar a experimentar que su hijo le llega a perseguir, va a llegar a tratar de quitarle el trono y de hecho lo va a hacer. David con su familia y un grupo de seguidores leales y algunos miles de soldados van a salir de Jerusalén huyendo por el desierto. El Salmo 3 es una oración de confianza. El rey David había huido del palacio y los enemigos, liderados por su hijo, le están persiguiendo. En medio de esa crisis, él confiaba en la protección y en la seguridad divina. La responsabilidad de esta crisis es directamente de su hijo. Y para poder entender de mejor manera, vamos a leer algunos algunos versículos de este segundo libro de Samuel, y nosotros podemos ver ahí en pantalla el texto en segundo de Samuel 12, donde dice: por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías de Teo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. La responsabilidad de perseguir a David estaba marcada en la vida de su propio hijo Absalón. Pero aquí el texto enfatiza que la razón primaria de todo esto fue el pecado de David con la mujer de Urías eteo. Y ese pecado llegó a tener consecuencias, y aquí observamos el hecho de que Dios le dice: así ha dicho Jehová. El profeta Natán, portavoz de Dios, le dice: así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. El hecho de que Absalón tratara de usurpar el trono era el resultado directo de la consecuencia del pecado del rey David. Y aunque era la consecuencia directa de esto, por supuesto, David va a afligirse y David va a sentirse mal por lo que está haciendo su hijo. Y de pronto, cuando su hijo está tratando de usurpar el trono, usted puede observar otra cita ahí en segundo de Samuel que dice: y David subió la cuesta de los olivos, del monte de los olivos, y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iba llorando mientras subían. Observa, este pasaje nos ayuda a no perdernos lo dramático de la situación. Cuando David, su gente y algunos cientos de soldados salieron con él, y cuando ellos salieron, esto impactó su vida, como su propio hijo estaba usurpando el trono. Fueron por el monte de los olivos. Subieron llorando, llevada la cabeza cubierta y los pies descalzos, y todo el pueblo que le seguía cubrió su cabeza e iban llorando mientras subían. La oposición es difícil, es complicada, mucho más cuando ésta viene de manera directa a través de un hijo. El libro de segundo de Samuel continúa diciendo: entonces Ahitofel dijo a Absalón:
Yo escogeré ahora 12,000 hombres y me levantaré y seguiré a David esta noche y caerá sobre él mientras está cansado y débil de manos. Lo atemorizaré y todo el pueblo que estaba con él huirá y mataré al rey solo. Observa, usted debe recordar que Ahitofel es el consejero personal de David. Y ahora de manera traicionera, este consejero está ayudando a Absalón para quitar la vida a David. Absalón tuvo varias alternativas. Lo que leímos, es una de las propuestas de las que tuvo que escoger Absalón para atacar a su propio padre. Entonces, cuando usted lee el versículo 1 y dice, oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí, usted y yo podemos entender lo que está experimentando el rey David. Gente que se opone, problemas que se levantan. Esos adversarios no solo le van a perseguir, sino le van a llegar a amenazar. Y el verso 2 nos dice esto. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Selah. Observa las amenazas de ellos. Ellos dicen, Dios no te va a salvar de esto. Vas a morirte. Así es que David enfrenta una circunstancia muy complicada. El verso 2 termina con una pequeña palabrita, Selah. Y como usted puede ver en la diapositiva, esa palabra aparece en los versículos 2, 4 y 8. Aparece 71 veces en los Salmos y 3 veces en el libro de Habacuc. Es una pausa y un signo litúrgico que promovía la meditación y era una especie de interludio musical. Y por eso el Salmo 3 se utilizaba tradicionalmente como un himno que se cantaba en la mañana, un himno de confianza en Dios. Así es que después de leer el versículo 2, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Una pausa para dar énfasis a lo que viene. David está enfrentando una crisis, algo difícil, algo complicado. Y nosotros podemos llegar a identificarnos con él. Nuestra crisis es distinta, pero sigue siendo una crisis. Nuestro adversario no es una persona, es una enfermedad. Y aun cuando existen algunas diferencias, nosotros necesitamos aprender a enfrentar de manera adecuada y correcta esta crisis. El verso 2 dice, Selah, una pausa. Y el escritor hace una pausa porque desea enfatizar la verdad que está expresada en los versos 3 y 4. Y esa verdad tiene que ver con Jehová es mi escudo. Observa el verso 3. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Aquí el salmista, el rey David, llega a describir a Jehová como su escudo. Algo interesante en el texto bíblico es que ese verbo eres no aparece en el original.
El texto griego a propósito quita el versículo, no quita el verbo con el objetivo de enfatizar no lo que hace Jehová, sino quién es Jehová. Y el verbo eres en el español trata de recoger ese énfasis que aparece en el texto griego. David describe a Jehová de tres maneras. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. David es un soldado. Y como soldado y con mentalidad de soldado, cuando él tiene que pensar en la protección, lo que él va a llegar a pensar es en un escudo, porque el escudo es lo que protege a los soldados, es la metáfora que se está usando acá. En varios lugares de los salmos se utiliza esta referencia al escudo como una metáfora para referirse a la protección que ese escudo va a dar al soldado. Y aquí David está diciendo que es Dios quien es ese escudo. Un escudo no solo que va a proteger la parte de adelante del soldado, un escudo que está alrededor de mí, como dice el texto, un escudo que va a proteger la totalidad de su ser. David reconoce a Dios como su escudo, como su protección. No importa la crisis en la que tú y yo estemos enfrentando, Dios es escudo alrededor de mí. ¿Sabes? David describe a Dios como mi corona, mi gloria. Lo observas en el texto. Su segunda descripción, mi gloria. ¿Sabes? Otras personas pueden llegar a avergonzarse de mí. Otros pueden menospreciarme. Pero mi honra, mi dignidad es Dios. Siempre lucharás con tu autoestima personal hasta que llegues al punto de que tu honra, de que tu gloria no dependa de la opinión de otros, sino que encuentres tu identidad en Dios. Sabes, los problemas tienen la particularidad, un poder tremendo, pueden tener un poder tremendo para hacerte sentir derrotado, inservible, sin opciones, no saber qué hacer. Es interesante como David dice, Jehová es mi gloria. Jehová es en quien yo tengo el honor y la dignidad. A veces nuestro honor, el valor que cada uno tenemos, muchas veces está determinado por lo que tenemos, lo que sabemos, lo que conocemos, las posesiones que adquirimos. Eso es lo que determina nuestro valor. Y puede ser que tú pienses de ti de esa forma. Eres valioso porque tengo esto, porque sé esto, porque conozco esto. El rey David era rey. Tenía todos los recursos que necesitaba a su disposición.
pero su valor, su identidad, su autoestima no estaba determinada por todo lo que poseía, estaba determinada por Dios. Los problemas te han hecho sentir derrotado, inservible, inútil. Hermano, recuerda, nuestro honor y nuestra dignidad debe estar determinada por quién es Dios. David lo reconoce así. David reconoce que en Dios él puede llegar a poner la confianza. El verso 3 nuevamente dice: mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. No sé si te diste cuenta, pero leímos hace un ratito este versículo. Y este texto dice: y David subió la cuesta de los olivos y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subía. ¿No te parece interesante la referencia a la cabeza cubierta, tanto de David como del pueblo? ¿No te parece interesante el hecho de que la persecución de este hijo, la usurpación del trono por parte de el hijo de David, le golpeó tanto a David y al pueblo que humillados, afectados por lo que estaba sucediendo, se cubrieron la cabeza? Pero el texto dice: tú eres el que levanta mi cabeza. Y por supuesto, David, como cualquier otro ser humano, es afectado por las circunstancias, la crisis que está enfrentando. Pero en esta oración de confianza que él le hace a Dios, vuelve a recobrar la perspectiva correcta. Vuelve a afianzar su confianza en Dios. Él es el que levanta mi cabeza. No tengo que estar con la cabeza abajo, deprimido, asustado, temeroso, como si no contara con un Dios que me puede ayudar, que puede apoyarme, que puede sacarme de todo esto. Yo confío en Dios, yo reconozco que este Dios es escudo alrededor de mí. Este Dios es mi gloria, es mi honra, es mi honor, es aquel que determina el valor que yo tengo y por eso puedo confiar en Él. Entonces Él levanta mi cabeza, puedo alzar esa cabeza, dejar de estar deprimido, dejar de estar asustado y temeroso por mis circunstancias y continuar adelante. Hermano, ¿a quién acudes en tiempo de crisis? El verso 4 nos dice: con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Selah. ¿A quién acudes en tiempo de crisis? Y sabes, uno de los problemas es que a veces nosotros acudimos en tiempo de crisis como nuestra última opción a Dios. En otros casos, acudimos a Dios solamente en momentos de crisis.
tú ves ahí en el texto un par de verbos significativos. Clamé y respondió. Los dos verbos son verbos conjugados en imperfecto. Y esto es importante porque estos verbos están mostrando que ese clamor de David y esa respuesta de Dios al clamor de David era una práctica continua, repetitiva y habitual. Y nuestro problema es que nosotros acudimos a Dios cuando estamos en problemas. Nada más. Cuando, en el caso de David, él mantenía una relación constante y permanente con Dios. Clamaba y Dios respondía. En este momento difícil de su vida no es el momento en el que va a empezar a clamar. Él ya lo había hecho. Porque era una práctica continua, una práctica habitual, una práctica repetitiva en su vida. Y nosotros necesitamos cultivar una relación habitual, constante, permanente con nuestro Dios. Una relación de dos vías donde nosotros nos relacionamos con Dios, Dios se relaciona con nosotros. Tenemos una profunda y cercana amistad con Él. David no clamó a Dios cuando las cosas se pusieron mal. Él empezó a clamar mucho antes. Desarrolló una relación personal con Dios. Cuando las cosas van bien, cuando las cosas van mal. Un detalle interesante de este clamor es que para David, Dios responde desde su monte santo. ¿Observaste? Esa es una referencia al tabernáculo. El tabernáculo, esa pequeña carpa situada en el monte Moriah. Allí en ese tabernáculo la presencia de Dios residía, Dios vivía allí. Este tabernáculo estaba en un monte, por eso el monte es santo. Y aunque David estaba alejado de la ciudad de Jerusalén, él podía ver hacia el monte y recordar que ahí estaba el tabernáculo y que ahí estaba la presencia de Dios. Y desde ese monte santo, Dios le respondía. Años después, en ese monte santo, el tabernáculo va a ser sustituido por el templo de Salomón. Actualmente, como tú ves ahí en la foto, ahí está el monte Moriah. Ahí puedes ver tú la cúpula de la roca, ¿sí? La mezquita llamada mezquita del Al-Aqsa. ¿Observas? David recibe su respuesta desde el Monte Santo. Hermano, qué privilegio tú y yo tenemos de que ahora Dios
no vive en un tabernáculo, no vive en un templo, no vive en una mezquita. Por la gracia de Dios, nosotros, cada uno de nosotros, los creyentes, somos casa de Dios. No necesitamos un lugar geográfico para estar con Dios. Así es que es importante que nosotros consideremos el privilegio que tenemos y que lleguemos a cultivar una relación fuerte, cercana, constante con Dios, no solo cuando estamos pasando momentos difíciles, sino que desarrollemos esa relación con Él de manera habitual y permanente. Los versículos del 5 al 7 nos van a enseñar una tercera verdad. Jehová es mi victoria. Observa lo que dice el versículo 5. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. ¿Has podido dormir bien durante este tiempo de crisis? Me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Sabes, tú y yo necesitamos confiar en Dios. Es tremendo como David, en medio de una persecución, en medio de soldados que quieren matarle, él puede llegar a descansar. ¿Por qué? Porque confiaba en Dios. El texto dice, porque Jehová me sustentaba. El verbo sustentaba significa provisión material y emocional. El verbo sustentaba hace referencia a una práctica continua, repetitiva y habitual. Es un verbo que también está en modo imperfecto. Así es que este hombre, David, confiaba en el cuidado de Dios, no solo cuando las cosas iban bien, sino cuando las cosas iban mal. El sustento de Dios en la vida de David no empezó ahora que él estaba en una crisis. David había experimentado la ayuda, la provisión de Dios, el sustento material. Y ahora de manera particular, el apoyo emocional. Aun cuando debe haber sido desgarrador saber que su propio hijo ha usurpado el trono. Llegó a descansar, a acostarse, a dormir, porque desarrolló esa confianza en Dios. Esa confianza no empezó ahora, cuando estaba luchando con una crisis. La había desarrollado mucho tiempo antes. Los versos 6 y 7 nos muestran a nosotros el detalle significativo de esa victoria que Dios da.
No temeré a 10 millares de gente, verso 6, que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. ¿Observas? En esa relación de confianza que tenía David, este hombre llegó a vivir sin temor. Ese temor que se convierte en algo que te controla de manera permanente. La palabra que está atrás del verbo temor es pavor. Así es que humanamente David sí sintió por momentos miedo por lo que le sucedía en este momento particular de su vida y en otros momentos de su vida. Es muy normal tener miedo por las circunstancias que enfrentamos y que a veces no sabemos cómo manejar. Pero aquí este temor hace referencia a algo más permanente, a algo que se convierte en una realidad. Está bien tener miedo, tener temor y tener preguntas y tener inquietudes y no tener todas las respuestas que quisiéramos. Pero si mi confianza está en Dios, ese temor debe ser pasajero. No temeré. No será un hábito temer. No será algo permanente temer. Sí tendré miedo en ciertos momentos, pero no será un hábito. No temeré permanentemente a 10 millares de gentes que pusieren sitio contra mí. Porque yo puedo clamar, levántate Jehová, sálvame Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos. Observe que esto todavía no sucedía, porque tú heriste. Esto no sucede todavía. Pero está la confianza de David en el cuidado y la protección de Dios que David da como un hecho ya realizado. La realidad de que Dios se va a encargar de esta crisis que está enfrentando. Va a herir la mejilla. Esto era considerado un gesto de insulto y desprecio. Va a quebrantar los dientes. Esto es una referencia a quitar el poder de dañar al enemigo. David da por sentado que Dios va a ser el que solucione y el único que puede solucionar su crisis. Y por ese motivo, el verso 8 es una exclamación a viva voz. La salvación es de Jehová. Sobre tu pueblo sea tu bendición. David está exclamando, reconociendo que el único que puede solucionar esta crisis es Jehová. La palabra salvación no hace referencia a la salvación eterna, a la salvación del alma.
las dos veces que ocurre en estos versículos, hace referencia a la liberación de esa crisis en la que se encuentra David al ser perseguido por su propio hijo. Y es Dios quien va a solucionar esa crisis. Hermano, en este pequeño Salmo 3, 16 veces de manera explícita e implícita, David se refiere a Dios. 16 veces. David no es el personaje principal. Absalón no es el personaje principal. La crisis tremenda y horrible que está enfrentando David no es el tema principal. Dios es el tema principal. Y nosotros necesitamos aprender que Dios es el que debe ocupar el primer lugar en nuestra vida. Dios es el personaje principal. Y a veces dejamos que los problemas y las circunstancias difíciles en nuestra vida se conviertan en lo más importante. Hermano, tú y yo debemos tener cuidado de que nosotros, de que nuestros problemas, de que nuestras dificultades, de que nuestras necesidades, por más difíciles, por más extremas que sean en este momento, se conviertan en lo más importante. No debe ser así. Dios es el personaje principal. Y como David lo hizo, nosotros debemos darle la gloria y el honor y exclamar: la salvación es de Jehová sobre tu pueblo, sea tu bendición. Dios debe recibir la gloria, el honor, los aplausos. Ahora. Y cuando Él nos saque de esta crisis. Oremos. Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres escudo alrededor de mí. Gracias porque tú eres mi gloria. Gracias, Señor, porque tú levantas mi cabeza. Padre, ayúdanos a recordar que se trata de ti, no de nosotros, ni de nuestros grandes problemas. Y que tú tengas la prioridad en nuestra vida. Y que aprendamos a cultivar esa relación contigo.
no en los momentos difíciles de la vida. Sino cuando las cosas van bien y cuando las cosas van mal, podamos andar cerca de ti. Y yo te doy gracias, Padre, porque tú has usado nuestras circunstancias difíciles para empujarnos a tener una relación más cercana contigo. Gracias, Señor, por tu bondad. Gracias por ser escudo. Gracias por protegernos y cuidarnos. A ti sea la gloria y la honra. Oramos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.